compartir su visión, su experiencia sobre cómo hacer y defender una tesis, algo que es tan valioso para quienes transitamos los claustros académicos y permanentemente estamos buscando formarnos y buscar la verdad en diversas ramas del derecho. Antes de presentarlo a Ernesto, quiero recordarles que esta es una actividad de diálogos académicos entre graduados, que está organizada por la Asociación de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, que precisamente tiene como norte vincular y revincular a todos los graduados de nuestra querida Facultad de Derecho con la facultad, con la universidad, porque sabemos que la universidad solo es, vive y respira gracias a sus graduados. Entonces, y el objetivo puntual de la charla de hoy, y para lo cual invitamos a Ernesto, además tiene la intención de servir de aporte a quienes están a un paso de llegar a ser graduados para que puedan lograrlo, ¿no? Para, por lo menos, sirva de impulso en el camino en el que se encuentran. También quiero avisarles que hacerse miembro de la Asociación de Graduados es muy fácil, es una cuota simbólica muy baja y el 99% de esa cuota va a becas, para que alumnos que no tienen recursos puedan acceder a la calidad de la educación que se ofrece en nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Simplemente hechos estos avisos parroquiales, como diría Maca, voy a pasar a lo más importante, que es presentar al doctor Augusto Loeffler. Muchas gracias nuevamente por estar acá, por venir especialmente. Ernesto, además de que tiene un libro específico sobre el tema que hoy vamos a conversar, tenerlo hoy para nosotros es un orgullo especial desde la Asociación de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. ¿Por qué? Porque es un reincidente, es un múltiple graduado de la Universidad Austral. Entonces, hecha esta aclaración y destacado el sentimiento especial, les cuento, el doctor Ernesto Loeffler es abogado por la UBA, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, en España, magíster en Derecho y Magistratura Judicial por la Universidad Austral, doctor en Derecho por la Universidad Austral, postdoctorado en Derechos Fundamentales por la UCES, juez actualmente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego, ex juez de la Cámara de Apelaciones de Tierra del Fuego, diputado de la Nación, mandato cumplido, y concejal, mandato cumplido por la ciudad de Río Grande. Adelante, por favor. Perdón. No, ningún problema. Docente de grado en la UCES, en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y doctorado de UCES, ex coordinador académico de UCES Tierra del Fuego, y es autor y coautor de diversos libros, entre ellos, el que ya les mencioné, Cómo hacer y defender una tesis, La Constitución de Tierra del Fuego comentada y anotada, y el más importante, porque entiendo que es la consagración de la tesis doctoral, exactamente, es Supremacía y Primacía Normativa, la Constitución Nacional frente a los tratados internacionales de derechos humanos. El doctor Loeffler es además miembro del Departamento de Derecho Judicial de nuestra querida Universidad Austral, es miembro de la Comisión del Doctorado de Derecho de UCES, dirigió más de 100 tesis de grado y posgrado, escribió más de 150 artículos con y sin arbitraje en revistas especializadas, es profesor emérito UCES y es presidente del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sin más preámbulos, agradeciéndote nuevamente, gracias. Te dejo la palabra. Gracias. Realmente agrego lo que dijo Santiago, mi cariño hacia mi cariño, mi compromiso con la Universidad Austral se extiende tengo dos hijas, estoy casado hace muchos años, tengo dos hijas, una es abogada, abogada de Austral, y mi hija más chica también estudia medicina, está en 5º año de la Universidad Austral. Así que creo que es la mejor universidad del país, en Derecho y en Medicina. Puse a mis son los más preciados a formarse en esta casa de estudios. Así que para mí es un honor estar entre ustedes para transmitirles mi experiencia. Vamos a hablar aproximadamente 40 minutos. Hace 14 años que
14, 15 años que estamos dando una materia en grado que tiene que ver, que se denomina Taller de Metodología de la Investigación, es una materia semestral, donde los alumnos, los estudiantes de Derecho de quinto año de la UCES, cursan esta materia, y el objetivo es terminar con sus trabajos finales. Nosotros los denominamos tesinas porque tienen algunos una extensión de 120 páginas, son trabajos de investigación que cumplen con algunos formatos que tienen que tener toda tesis, ¿no? Diferencia de un ensayo, una investigación donde no hay defensa oral y pública de lo que uno investigó, tras una hipótesis, detectó un problema, etcétera, etcétera. Así que un poco venimos trabajando hace mucho tiempo en estos talleres. A propósito de esto, es importante que ustedes sepan que en el mundo anglosajón existe aproximadamente, en lo que tiene que ver con ciencias duras, más de un 50% de completitud de las tesis. Las personas que encaran en el mundo anglosajón trabajos de investigación en el marco de posgrados, conviven en el laboratorio, hay un clima de retroalimentación entre distintos tesistas, por ahí un tesista de primer año convive con uno de segundo, tercero, y eso genera un clima que en el ordenamiento jurídico argentino no tenemos. En Argentina, el grado de completitud de las tesis es de cerca del 10%, muy bajo. ¿Por qué? Porque por lo general las universidades dictan alguna materia que tiene que ver con metodología de investigación, con taller donde dan principios, donde les enseñan a elegir el tema, pero después que terminan la carrera, que cumplen con la cursada, que tienen todas las materias, la universidad, esto también lo digo por experiencia porque me ha tocado tanto en la maestría como en el doctorado, abandona un poco al alumno y si el alumno no pone algo más de sí, es muy fácil fracasar. En el mundo anglosajón, Estados Unidos, básicamente Inglaterra, hay una frase, una expresión que identifica a estas personas que han hecho todo menos la tesis. Ellos hablan de los all but dissertation. All but dissertation son aquellas personas que hicieron todo en un posgrado menos la tesis. Y ser all but dissertation es lo mismo que nada. No tener la tesis implica que algunos no se recibe de magíster, de especialista, de doctor o de abogado si hace un trabajo final de grado. Así que es muy importante que tengan en cuenta esto. Hay un estudio de una filóloga, doctora en filología argentina, que indaga un poco de ver cuáles son los motivos y las causas de por qué en Argentina el grado de completitud es tan bajo de los tesistas. Y ella llega a la conclusión de, claro, esto de que la universidad abandona, una vez que se finaliza la cursada y se rinden las materias, abandona un poco a los maestrandos, las personas que están haciendo especializaciones o doctorandos. Ella entiende que se puede suplir. ¿Cómo generamos, cómo creamos el clima de laboratorio que existe en el mundo anglosajón en... Adelante, adelante. Adelante. En el tratamiento jurídico argentino. ¿Cómo lo recreamos? A través de lo que denomina talleres de metodología y la investigación. En el taller de metodología y la investigación se aprende, se adquiere conocimiento de manera dialógica, porque un alumno hace el libro que escribimos nosotros es muy práctico, lo hemos segmentado en cómo hacer la portada, cómo hacer el índice general, cómo hacer el índice de abreviaturas, cómo hacer una introducción, cómo estructurar una introducción, qué elementos tienen que estar presentes en la introducción, cómo se estructura un capítulo, cómo se hace la conclusión, cómo se elabora el índice de bibliografía, es muy práctico. Entonces en las clases segmentamos, hay 20 clases, bueno, 2 clases destinadas a la portada. Y los alumnos traen la portada, elaboran su portada, traen y la comparten, dicen el título y otro alumno contesta. Hay un aprendizaje dialógico. ¿Se acuerdan? En el mundo napoleónico se adquiría el conocimiento de la sabiduría de la universidad a través de una clase magistral, uno estudiaba en solitario, el conocimiento se adquiría de manera monológica. Eso no va más, sobre todo en la Universidad Austral, que se estudia el derecho a través del método del caso. Dialogamos con el profesor, con el docente, dialogamos entre los alumnos y nos enriquecemos. El taller de metodología de la investigación genera ese clima donde nos retroalimentamos. Y es muy importante que ustedes hoy, como conclusión de este taller, se organicen en grupos. Los que están haciendo sus tesis de grupos de 3, 4, se reúnan, compartan espacios de tiempo para redactar la portada, para elaborar el índice general, para hacer la introducción, se van corrigiendo. Sería ideal que lograran generar esa atmósfera que nos dan los talleres de metodología de investigación. Yo tengo el comprobante, o sea, lo tengo en mis clases, en Río Grande, en Tierra del Fuego, que fue donde arrancamos primero con la carrera de Derecho, después la abrimos en Ushuaia,
el grado de completitud de nuestros trabajos finales superaba el 85%. Porque los alumnos en el lapso que dura el taller de metodología de la investigación hacen un 80% de la tesis. Y los calificamos, primer segmento, primer espacio académico, lo calificamos con la entrega de la portada, la entrega de la introducción, la entrega del índice. Segunda nota la ponemos con la entrega de 3 capítulos, puede ser cualquiera, puede ser el capítulo 1, pero ya el alumno culmina la cursada y ya tiene la tesis a un 70%. Entonces es importante. Recuerden, es una herramienta que la pueden utilizar. Reúnanse en grupos de 3, 4, 5 y empiecen a trabajar así. ¿Bien? Primer elemento. Este taller va a ser eminentemente práctico, no voy a hablar de metodología, no voy a dar, solamente voy a tratar de compartir con ustedes el producto de lo que me costó elaborar mi tesis doctoral o la tesis de maestría, o estar enseñando durante un tiempo prolongado cómo elaborar cada una de las partes. Entonces les decía, portada, tipos y partes. Vamos a estructurar la clase, si llegamos en todo esto. Para el que quiera profundizar el conocimiento, creo que está en la biblioteca, si no voy a dejar este libro para que quede en la biblioteca y lo puedan consultar. Para que no lo tengan que comprar. No. Pueden encontrar online igual. Creo que está online, sí, está en la editorial Ábaco, pero yo voy a dejar un libro acá para que vayan a profundizar. Voy a dar una visión general porque tenemos 40 minutos. Las clases de taller de metodología de la investigación duran 4 horas por clase. Y acá vamos a hablar 40 minutos de tratar de hacer un resumen y de generar en ustedes, dejar sembrada la semillita para que salgan de acá y se vayan a trabajar en la Porque lo que dice, perdón Ernesto, te interrumpo un segundito, lo que dice Ernesto es imprescindible para todos. Cuando uno defiende la tesis y es magíster, doctor, Ernesto y otros, es otro cantar. No es lo mismo, el título cambia muchísimo. Hicieron todo el esfuerzo de estudiar, bueno, hay que terminar. Sí, sobre todo, también tengan en cuenta algo. Después que se termina la cursada de la maestría, del doctorado, de la especialización o la cursada de grado, uno cuando empieza a hacer la tesis, no hay ningún incentivo. Uno cuando está estudiando la carrera rinde la materia, no sé, introducción al derecho. Y saqué 10, qué lindo, estoy entusiasmado por empezar a cursar la próxima materia, pero terminé de cursar. No hay nada. Hasta que no termino, no defiendo la tesis, no hay ningún incentivo en el medio. Pueden pasar 8 años. Yo tuve 8 años para hacer mi tesis doctoral. O sea, 1 de cursada, 1 para rendir idiomas, 3 de investigación. Me la pasé viajando por el mundo, investigando, y después me puse a escribir 2 o 3 años. Tuve que pedir una ley, pero no tuve ningún incentivo, ningún premio en el medio. 6 años sin nada. Esperando que llegue ese momento de presentar la tesis y me digan, la defiende. Recién ahí uno tiene su premio, su estímulo. Pero bueno, hoy vamos a tratar entonces de a segmentar la charla en estos 9 tópicos, ¿no? Portada y tipos de portada, índice, estrategias, estructura y tipos, índice de abreviatura, introducción. Voy a centrarme básicamente en la introducción. En los 7 elementos que tiene que tener toda introducción, pues me parece que son disparadores. Cuando uno tiene el índice provisorio, la portada provisoria y la introducción, y estamos en un 60% del trabajo. En un 60% del trabajo. Así que voy a detenerme un poquito más en eso. Desarrollo, conclusión. En desarrollo vamos a ver la estructura, cómo se debe estructurar un capítulo. Tiene mucho que ver también. Un buen trabajo, una buena tesis, no hace falta leer lo que está en el medio, el cuerpo principal del trabajo, que varía de acuerdo si es una tesis doctoral, tesis de maestría o trabajo final. Uno lee la introducción, lee la conclusión, pero el medio es relleno. Así que hay mucho también de matemática y de lógica en esto. Ahora van a ver cómo lo estructuré en mi tesis de doctorado. Bueno, la portada. Para elaborar una portada, lo primero que tenemos que hacer es leer el reglamento de maestría, el reglamento del doctorado, el reglamento de la especialización, el reglamento de la facultad. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener una portada de acuerdo a la casa de estudio en la que hayan hecho? ¿Ustedes son todos del Austral? Sí. Bueno, entonces, ¿vos también? No. No del Austral. Bueno, pero hay que recurrir al reglamento para ver qué elementos tienen que estar presentes y cómo organizarlos. Los logos cambian año a año. Yo acá puse como ejemplo, fíjense, en el caso de la tesis doctoral, la portada, el logo que me lo dio la universidad, tiene que estar el título, tesis doctoral, tesis de maestría. ¿Qué tiene que resaltar en una portada? 2 cosas. El título de la obra
y los datos del autor. Ustedes ven en un primer pantallazo, se ve el título de la obra. El título es siempre provisorio. El título es siempre provisorio. Podemos trabajar, un consejo también que les doy, no pretender descubrir la pólvora. Hay que acotar el trabajo. Acotar el trabajo. ¿Cómo se puede acotar? Jugando no con un solo título, sino jugando con 2 o 3 títulos. En el caso del libro, por ejemplo, el Magister Capelotti, en su trabajo de maestría, procuró estudiar la naturaleza jurídica del empleado de bancos oficiales. Podría haber estado, para una maestría, podría haber estado 5 años investigando. ¿Qué hizo? Entidades autárquicas, ya la estamos circunscribiendo al gobierno, y lo acotó a la provincia de Tierra del Fuego. Entonces estudió la naturaleza jurídica del empleado bancario del Banco Tierra del Fuego. Primer título, un titulito arriba chico, entes autárquicos, y el segundo título, ya acotando el trabajo, porque es muy importante también que ustedes sepan, también cuando van a elegir el tema, si es un tema vinculado al derecho anglosajón, tienen que saber hablar inglés. Si alguien va a hacer un trabajo penal, tiene que saber hablar o lectocomprender alemán. Hay que también vincular el tema que uno elige, el título que pone, a la proximidad a las fuentes de conocimiento que van a utilizar para desarrollar este trabajo de investigación. Pero bueno, la portada. Entonces, el logo, fíjense acá, esta tesis del 2016, que la hizo Verónica Blada, fue elegida la mejor tesis dogmática del año de la Universidad Austral. Un tema apasionante. Cambió el logo. Entonces, año a año va cambiando. Maestría en Derecho, en Magistratura y Derecho Judicial, tesina, bueno. El título del trabajo, Ética Judicial en el marco de las redes sociales y la comunicación digital. Los títulos no llevan puntos. Recuerden eso, los títulos nunca llevan puntos. No van entre comillas. Van en negrita. Van en negrita. Y en la medida de lo posible en minúscula. Yo acá, por ejemplo, Constitución Nacional lo puse mal. Nacionales con minúscula. Pues lo corregimos en el libro. Nunca, el día que dejen de corregir va a ser cuando presenten el trabajo, como decía Borges. Cuando se cansen de corregir, presenten el trabajo, y va a haber errores. Van a descubrir después que, acá estoy viendo que Nacional tendría que haber ido conmigo. ¿Está bien? Bueno, entonces en la medida de lo posible el título tiene que ser en minúscula también. No lleva punto, pueden jugar con 2 títulos. A mí me gusta mucho hacer la presentación del tema a través del título y luego hacerme una pregunta. Porque la pregunta que hago en el título también funciona como disparador. El nombre, el memoria para optar al grado de doctor en Derecho, presentada por. Acá podría ser memoria para optar al grado de magíster, presentada por. El nombre del tesista, y es muy importante el director de la tesis. Profesor, doctor Alfonso Santiago, ya voy a referirme brevemente también le voy a hacer algún comentario respecto al director. Bueno, acá en este caso me tocó dirigir a mí la tesis de Verónica. Y algo muy importante, porque me preguntó, justo estoy dirigiendo una tesis, un maestrando de Tucumán. Doctor, ¿tengo que poner Buenos Aires 2023-2024? No, ponés la ciudad de Buenos Aires y el año en el que vos presentás la tesis. No el año en el que cursás, el año de presentación de la tesis. Entonces va ciudad, año de presentación de la tesis. Estos son los elementos que tiene que tener una portada. Hay modelos de portada, en el libro acompañamos varios modelos de portada, de trabajos finales, de tesis para la maestría de Derecho Administrativo, me ha tocado dirigir alguna también ahí. A ver qué tenemos. Bueno, acá hay otra de la Austral, maestría de Derecho Judicial. Esta también fue una linda tesis. La ética judicial en las redes sociales. ¿Ven? En minúscula el título, no pongamos mayúscula. Siempre en minúscula. Obviamente se arranca con mayúscula. El nombre de la tesista, bien, Austral, responsable del Estado. Esta es para la maestría en Derecho Administrativo. Bien. Son algunos modelos de portada. Pero para resumir entonces, reglamento de la universidad, elementos que le exige que debe contener la portada del reglamento y cumplan a rajatabla con lo que pide el reglamento. ¿Bien? El índice es muy importante. El índice es una suerte de GPS. Imagínense ustedes que nos vamos a ir a Mar del Plata para poner un destino que todos conocemos. Yo venía pensando cuando leía, me estaba preparando para Humberto Eco, hace una comparación de un viaje que hace desde, creo que de Nápoles a Milán, ¿no? Y dice que el índice es un GPS, uno tiene que trazarse la ruta por la que va a transitar. Después puede variar. Después nos gustó Roma y nos quedamos 2 días en Roma, cuando habíamos previsto estar un día,
Entonces, bueno, yo estaba pensando en la ruta Ushuaia-Calafate, que por ahí me desvío a Punta Arenas, me encanta, me quedo 2 días y me quedo un día más en Puerto Natales, porque también me gusta mucho Torre del Paine, cruzo Calafate. Entonces, ustedes el índice tienen que perder un poquito de tiempo. El índice tiene partes, de acuerdo a la extensión del trabajo, a ver si lo tenemos acá. Este podría ser un índice tentativo. Título de la investigación, índice general, índice de abreviaturas, introducción, cuerpo de exposición, que puede dividirse de varias maneras. Conclusión, índice bibliográfico. Índice onomástico, algunos utilizan que cuando queremos, en un trabajo largo, queremos ver el autor, por ejemplo, Vidal Campos, en página 2, página 5, página 6, página 25, página 300, o sea, se pone los autores y en qué página se los cita o se los parafrasean esos autores. Yo creo que ustedes, si están todos trabajando en trabajos o tesis de maestría, no van a usar índice onomástico por la extensión, no tienen que escribir más de 100 páginas. Muchos ya se han achicado muchísimo la extensión. Bien, estos elementos no pueden faltar en el índice. El título, el índice general, el índice de abreviatura, introducción. Conclusión, índice. El cuerpo principal de la exposición va a variar. Si vamos a hacer una tesis de maestría y tenemos que pensar en un capítulo primero, donde van a estar presentando el estado del arte. Si voy a hablar de, en el caso, por ejemplo, principio de privacidad y supremacía constitucional, y bueno, voy a hacer una evolución de dónde surge la primera constitución material, como en el caso que me tocó trabajar a mí, ver el principio de supremacía o primacía, dónde se origina. Hago una presentación, una introducción al tema, eso por lo general en el capítulo primero rompemos con el pánico del ojo en blanco, que es muy importante. Ir a lo seguro, cuando uno elige un tema, algo sabe del tema sin investigar. Después se investiga, a través de recurrir a las fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias, se va ampliando ese horizonte de conocimiento y obviamente va a estar en condiciones ya de escribir más de un capítulo. Pero básicamente, si hacemos una tesis de maestría, vamos a hacer 4 capítulos, 5 máximo. El cuerpo principal del trabajo tiene que estar integrado por 5 capítulos. Si hacemos un trabajo final, los chicos que están conmigo en la hacen 4 capítulos, no más, 4 o 5, pero en una tesis de maestría, 4. Si hago una tesis doctoral, yo voy a dividir, por ejemplo, mi tesis doctoral, la dividí en 5 partes. Y cada parte, por lo general, tenía el capítulo, la primera parte tenía 4 capítulos, la segunda parte 2 capítulos, la tercera parte 3 o 4 capítulos. Varía el cuerpo principal del trabajo de acuerdo a la investigación que ustedes van a encargar. Bien, después vamos a ver cómo le ponemos el título al capítulo. La sugerencia que le voy a hacer cuando explique la introducción, le voy a hacer una sugerencia para darle un título a los capítulos. Introducción, desarrollo y conclusión. Bueno, la introducción sobre un tipo de tesis. Ahora vamos a ver la introducción. Introducción. ¿Cuáles son los elementos? Primero, ustedes eligen el tema, lo ideal sería que lo elijan en la primera clase de la maestría. Ir ya a la primera clase de maestría o del doctorado con el tema elegido. Uno tiene que elegir un tema que tenga acceso a las fuentes primarias, a las fuentes secundarias. Hay temas o hay materias, disciplinas que requieren hablar una lengua extranjera. En el caso del derecho constitucional, que sabe inglés. O tener la posibilidad de leer y comprender un texto en inglés. O en el caso del derecho penal alemán, procesal, bueno, nos hablamos con el italiano, que es bastante más fácil, y el español. Pero bueno, son temas que ustedes tienen que tener en cuenta. Saber el tema. Cada trabajo, cada paper, cada investigación que les hagan hacer, vinculada al tema que van a trabajar, que les sirva el trabajo que le encargaron en la materia de introducción del derecho para después usarlo en la tesis. Corregido, ampliado y más, pero todo lo que tiene el primer día de clase hay que saber, más o menos estar orientado con el tema. O tener 3 o 4 temas. A mí me pasó, en la tesis de maestría tenía 2 temas. Uno que me encantó, que usé para el primer trabajo, escribí como 120 páginas, o sea, hacer un trabajo límite de... Me encantó y escribí muchísimo. Después usé ese trabajo para hacer un libro. Notas de filosofía práctica para aprender y operar el derecho. Así que no todo se usa. En la academia todo se usa. Bien, pero estos elementos. Primer elemento de la introducción es la presentación del tema. Yo, por ejemplo, en la tesis doctoral, detecté un problema ya en la universidad. En la universidad me enseñaron una cosa,
salía de acudía a la clase de Derecho Constitucional con el profesor Mejián, y me enseñaban, cuando analizábamos el artículo antes de la reforma del 94, el artículo 31, 27, 28, 30 de la Constitución, que el poder constituido estaba por encima del poder constituyente, que la obra del poder constituyente no podía ser modificada por el poder constituido, que existía un orden de prelación, donde la Constitución estaba en la cúspide de la pirámide. Si imaginamos al ordenamiento jurídico argentino como la famosa pirámide de Kelsen, en la cúspide estaba la Constitución, luego los tratados y las leyes tenían que ser consecuentes con la Constitución. Pero salía de esa clase, me iba a Derechos Humanos y Garantías, y me enseñaban que no, que el derecho internacional estaba por encima del derecho constitucional. Entonces, acá hay un problema. Lo detecté en la universidad, en la carrera de grado. Y siempre me inquietó. Así que con el doctorado empecé a estudiar. Hago la presentación del tema. Y digo, pucha, el ordenamiento jurídico, si comparamos el ordenamiento jurídico argentino con una cuestión religiosa, es una especie con el sincretismo. El sincretismo es una disciplina religiosa que toma lo mejor de cada religión para hacer una religión nueva. En el ordenamiento jurídico argentino ocurrió algo parecido, porque tomamos lo mejor de cada ordenamiento jurídico extranjero, el derecho comparado, para darle forma a nuestro ordenamiento jurídico argentino. Tomamos la Constitución de Filadelfia, de 1786, que es la estructura del ordenamiento jurídico. Pero a la hora de pensar en las normas penales acudimos a los principales doctrinarios del derecho alemán, o el derecho procesal a los principales doctrinarios del derecho español e italiano. Y para el derecho civil usamos el código, tomamos como modelo el código Napoleón. Así que tenemos dentro del ordenamiento jurídico argentino y normas que abrevan en el naturalismo, otras en el positivismo. Entonces somos una suerte de secreto. Presente el fin. Y que la irrupción, sobre todo de Liu Cogens, y del derecho público internacional, habían alterado el principio de primacía y supremacía constitucional. Hago la presentación. Presentación del tema y propósito. Lo segundo que tenemos que pensar, está bien, el tema lo elegí, pero tiene que haber un problema en relación al tema que voy a elegir para mi tesis. Si no, no tiene sentido investigar. Tengo que tener el tema elegido y en relación al tema un problema que voy a investigar. Es muy importante. ¿Cuál era el problema? Que para un sector de la doctrina argentina que denominé tesis constitucionalista, la Constitución dentro del ordenamiento jurídico argentino detentaba la supremacía constitucional y la primacía normativa. Para otro sector de la doctrina no ocurría esto. La primacía normativa le correspondía al derecho internacional. El derecho internacional se incorporaba al derecho local en un escenario de supraconstitucionalidad. Y tenemos fallos de la Corte, inclusive, sosteniendo esta idea. Sobre todo el doctor Bogiano y algunos otros miembros de la Corte de ese entonces pregonaban esta idea. Entonces, detectamos el problema en relación al tema. ¿A qué norma el juez que tiene que resolver un conflicto normativo insalvable en el ordenamiento jurídico argentino le debe otorgar primacía normativa? ¿A la norma convencional o a la norma constitucional? Y bueno, no sabemos, vamos a investigar. Entonces, luego tenemos el tema, el problema detectado, luego, en relación al problema, nos vamos a hacer preguntas. Nos tenemos que hacer preguntas. Preguntas que van a servir de disparadores para los capítulos. A ver las preguntas que me hice, es un ejemplo ya. Acá está. En la introducción, ¿qué sugiero? En la introducción de mi tesis de maestría, yo la introducción la separé en estos 7 títulos. Del tema elegido, del problema, de las preguntas. Yo sugiero, me parece más correcto, con mayor actividad, que hagamos la introducción sin ningún título. El título es la introducción. Los 7 elementos, 8 elementos que debe contrato de introducción van a estar presentes, pero no van a estar subtitulados. Hacemos todo de corto. Bien, fíjense, he aquí pues la problemática central que espero elucidar en el trabajo que presento. Las preguntas esenciales que caben formular y responder a lo largo de la investigación. 1. ¿Pueden los órganos del poder constituido alterar la supremacía y primacía normativa constitucional? Primer problema. Hay autores que dicen que sí. Una sentencia de la Corte Interamericana, como ocurrió con el caso de Chile, la película La Última Tentación de Cristo, un fallo de la Corte Interamericana declaró contrario a la Convención un precepto de la Constitución de Chile y ordenó modificar esa Constitución.
bueno, está bien, la tarea la hizo después del Poder Constituido, pero las sentencias de alguna manera de la Corte Interamericana estaban generando efectos jurídicos concretos en el ordenamiento jurídico chileno. Y también ocurrió en el argentino. Sentencias que habían pasado en calidad de cosas jugadas dictadas por la Corte Suprema, aunque una sentencia en sentido contrario de la Corte Interamericana hizo que se soslayara este principio constitucional y se volviera a juzgar, se ordenara el juzgamiento de determinadas personas, caso expósito. ¿Bien? Entonces, bien, me hago preguntas. ¿La innovación constitucional de 1994 modificó el carácter supremo de la Constitución? No. La supremacía constitucional estaba dada por la primera parte, por el juego armónico del artículo 27, del 28, del 31, del 30. Y no se modificó. Ustedes saben que en la ley 24.309 expresamente dispuso que no se podía modificar ningún artículo de la primera parte de la Constitución. Entonces, me sigo haciendo preguntas. Frente a un caso, a un conflicto normativo insalvable, el juez nacional, ¿por cuál precepto debe optar? ¿Por el constitucional o el convencional? Bueno, siguen las preguntas. Ustedes tienen que hacerte preguntas. Cada pregunta, pueden hacerse 4, van a escribir 4 capítulos, 4 o 5 preguntas. Cada pregunta vinculada a un capítulo. Por eso es tan importante las preguntas que nos hacemos en relación al problema. Después van a ver cómo lo descompongo. Bien, volvemos para atrás. Entonces tenemos tema, presentación, descripción del problema en relación al tema, preguntas a responder en relación al problema, la hipótesis. La hipótesis. ¿Cómo formulamos la hipótesis? No hay una hipótesis. En la hipótesis uno debe afirmar algo. En la hipótesis se presenta afirmando algo. Yo, por ejemplo, en la hipótesis mía dije, en el ordenamiento jurídico argentino, la supremacía es siempre de la Constitución y la primacía normativa también es de la Constitución. Afirmé eso. Después voy a ver si la hipótesis que me tracé en la introducción, es un párrafo, Ustedes tienen que plantear la hipótesis, esta es mi hipótesis. Tratando algo, afirmando algo. Después vamos a ver si en el transcurso de la investigación, porque me pasó a mí, cuando escribí, básicamente lo que hice fue, en mi trabajo, presentar los argumentos de la que denominé tesis internacionalista. A ver, ¿por qué el derecho internacional está por encima del derecho constitucional en el ordenamiento jurídico argentino? Por esto, y me puse a investigar como si fuera un internacionalista. Y les puedo asegurar que cuando terminé de escribir esos 4 capítulos de la tercera parte de mi trabajo, que tienen razón los internacionalistas. Puro. Es más, me encontré en una charla, me encontré con Sofía Sagüez y me preguntó Sofía, Ernesto, ¿cómo vas con la tesis? Y dije, no, estoy entusiasmado porque el artículo 27 dice que el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Constitución. De modo tal que todos los tratados que celebra Argentina tienen que estar conforme a los principios de derecho público. Me dice, no, tened cuidado, porque hay doctrinarios que dicen que los tratados a los que se refiere el artículo 27 de la Constitución solo son los de paz y comercio. El resto de los tratados de derechos humanos son tratados convención, tienen otra naturaleza jurídica. Me mató. La verdad que me destruyó. Y después que terminé de investigar ese tema, tiene razón Sofía. Pero cuando me tocó desarrollar los argumentos de la tesis constitucionalista me di cuenta que no. Pero bueno, ustedes van a plantear una hipótesis. Van a plantear un problema, van a hacerse preguntas en relación al problema, y al responder esas preguntas se van a dar cuenta si la hipótesis se va a verificar, y eso lo van a tener que decir en la conclusión, al final. ¿Bien? Pero tenemos como cuarto elemento la presentación de la hipótesis. El quinto elemento es la metodología. La metodología que ustedes van a tener que explicar sucintamente en 2 o 3 párrafos qué metodología utilizar. Yo, por ejemplo, en mi trabajo cité a Karl Popper y a Ferreira. Ellos son claros en que cada vez que un tesista elige un tema, plantea un problema, tiene que saber qué pensaron otros doctrinarios de ese tema y ese problema. Para saber dónde uno está posicionado y cuál va a ser, en definitiva, la decisión o la posición que adopte frente a ese tema y ese problema. Hay que saber qué dijeron otros. Para ver si se equivocaron o no se equivocaron, si opinamos, siempre hay que aportar algo nuevo. Un trabajo de investigación, de maestría o tesis doctoral, hay que aportar algo novedoso, hay que aportar, por mínimo que sea. Pero bueno, tienen que explicar el método que utilizaron, también muy brevemente. El sexto elemento es la ingeniería del trabajo. En base al índice que ustedes elaboran, van a decir, en el capítulo primero voy a hacer tal cosa, voy a responder al interrogante tal,
otro párrafo. En el capítulo segundo tal otra. En el capítulo tercero tal otra. Tienen que describir dentro de la introducción cómo van a estructurar el trabajo. Obviamente que esto es todo provisorio. Porque, ¿qué ocurre? Ustedes van a elaborar un índice provisorio, van a escribir la introducción y después se dieron cuenta que tienen que eliminar un capítulo. Hay que venir a modificar acá la ingeniería del trabajo. Y por último, una conclusión. Tampoco tenemos que decir quién mató como las obras de Agatha Christie. Si el mayordomo mató a la mucama, no hay que decirlo, pero hay que, como conclusión, hay que hacer un pequeño cierre sin anticipar si se verifica o no la hipótesis que ustedes están planteando. Esto no puede faltar en una introducción. Los 7 elementos tienen que estar presentes. Ustedes pueden elegir si lo van a presentar con subtítulos o lo van a presentar directamente bajo el título de la introducción. Yo prefiero seguir la metodología que usé en la tesis doctoral. En maestría, del propósito de la obra, el problema y aparte es un trabajo chico, no hay que llenar de títulos. Si se pueden evitar los títulos, hay que evitarlos. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Sí. Empiezo por el final. ¿Cómo? Empiezo por el final. Sí. Ahí en el libro decís que hay que trabajar en la conclusión con cierta actitud de novela, cierta intriga y no adelantar eso. ¿Cómo compatibilizar la introducción con el final? Si no lo Muy pueden bien. adelantar. Muy bien. Por eso yo le dije que hay mucho de matemática, que un buen trabajo hace falta, alcanza con leer la introducción y la conclusión. ¿Por qué? Respondiéndole a mi amigo, acá tenemos las preguntas en relación al problema, ¿no? Las preguntas en relación al problema. Estas preguntas que me hago en relación al problema, en la conclusión las transformo en afirmaciones. Las transformo en afirmaciones. Ahora vamos a ir a la conclusión. Después volvemos a la estructura del capítulo. Cada capítulo tiene una síntesis. Ahí es donde deberá la intriga, entonces. Claro, en la conclusión. Cuando afirmás, ¿quién mató a fulano? Lo mató tal. Sí, hay que tener en cuenta algo. Los capítulos ustedes tienen que desarrollarlos respetando la siguiente consigna. 3 elementos, 3 partes. Primera parte, tienen que decir qué van a hacer en el capítulo. Y es muy conveniente extraer la pregunta de la introducción, que es disparadora del capítulo, y descomponerla en varias subpreguntas. Entonces, en este capítulo investigaremos el origen del principio de supremacía constitucional en el constitucionalismo clásico. A propósito de ello, cabe preguntarse si, bueno, y ahí te haces sus preguntas, vas presentando, vas diciendo qué vas a hacer. Luego, en la segunda parte del capítulo, haces lo que dijiste que ibas a hacer. Decís qué vas a hacer, haces qué dijiste que ibas a hacer y haces una síntesis del capítulo donde vas a decir que lo que ibas a hacer, que hiciste, lo hiciste. Ahora, no pones todo. Hay que guardarse algo para la conclusión. Pongo, deslizo, pienso que en principio podríamos concluir tal cosa. No nos juguemos en la síntesis del capítulo. Porque después me guardo esos argumentos, los copio, los pego, los dejo escondidos por ahí. ¿Y cómo hago la conclusión? La conclusión también tiene varios elementos, pero lo esencial que ustedes tienen que tener en cuenta es, o es muy conveniente, esa pregunta que hicimos en el planteo, que fue disparador de un capítulo, la transformamos en una afirmación. A ver, acá por ejemplo, esperen un segundo. Vamos a ver una pregunta que haya formado bien. Conclusiones, fíjense. Lo estudiado, hay una introducción a la conclusión donde básicamente pongo lo de la síntesis de cada capítulo. Por ejemplo, la tesis internacionalista sostiene la supremacía y primacía normativa del derecho sobrenacional en función a los siguientes argumentos. Argumento 1, pa. Argumento 2, pa. De los desarrollos. Pero no pongo todo, pongo algunas cosas. La tesis continuarista tampoco. Conclusión. Lo estudiado en esta investigación permite arribar a importantes conclusiones que se tratarán de resumir de acuerdo a los siguientes puntos destacados del trabajo. Punto 1. Yo había preguntado si los órganos del poder constituido podían alterar la obra del poder constituyente. ¿Se acuerdan? Pueden. Acá lo transformo en una imposibilidad de que los órganos del poder constituido alteren la primacía normativa constitucional sobre los instrumentos internacionales de derechos humanos y jurisprudencia de los organismos internacionales para salvaguardar la elección. Punto 1A, 1B, 1C son argumentos.
porque la Corte dijo tal cosa, porque la doctrina dice tal otra, porque la Convención Constituyente, cuando dijo que los tratados rigen en las condiciones de su vigencia, no quiso decir, como dicen los internacionalistas, que rigen conforme son interpretados por los organismos internacionales de derechos humanos, sino conforme ingresaron, se incorporaron al ordenamiento jurídico argentino al momento de aprobarse el tratado, con las reservas, con las declaraciones interpretativas. Eso, el convencional constituyente Barra y el convencional constituyente Rosati explicaron que era el significado que debía atribuírsele a esa expresión. Entonces lo voy poniendo acá, para sostener lo que estoy afirmando. Lo voy poniendo acá. A ver si funciona como acá. ¿Ven? Acá van los subargumentos, que eso lo obtengo de la síntesis de los capítulos, no de lo que puse, de lo que escondí, para afirmar eso que estoy afirmando para, a ver, por ejemplo, el único órgano autorizado a declarar la necesidad de reforma para alterar la primacía normativa de la Constitución Nacional sobre los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de los organismos internacionales de derechos humanos es el Honorable Congreso de la Nación a través del mecanismo que prevé el artículo 30 de la Carta. Única forma. Única forma. Sin embargo, conforme establece la primera Constitución argentina, la reforma constitucional solo puede realizarla una convención convocada al efecto, poder constituyente derivado, que únicamente modificará uno de los artículos y aspectos autorizados. Entonces, presento el problema, fíjense por qué es importante la introducción. Tenemos el problema, las preguntas en relación al problema, esas preguntas van a ser disparadores de los capítulos. Y esas preguntas que pongo en la introducción, las voy a usar en la conclusión, no como preguntas, sino como afirmación. ¿Bien? Un poco respondiéndote a lo que me dice. ¿Bien? Había otra Macarena. Otra más, perdón. Sí. Yo tenía una duda. Decíamos recién que en la introducción se planteaba la hipótesis y que el objetivo era, a lo largo del trabajo, corroborar si se verifica o no esa hipótesis. Exactamente. Mi problema con la tesis, y supongo que el de alguno más también, es plantear esta hipótesis o hacerme la pregunta. Con el o sea, yo venía pensando en que esa hipótesis tenía que ser correcta, pero ahora con lo que usted me dice, o sea, sería igualmente válida la tesis si mi conclusión es, esto al final me equivoqué. Claro. Okay. Exactamente. Lo que se trata es de investigar si la hipótesis que vos te planteás, que tenés que afirmar algo, no negar, afirmar, se corrobora o no. Vos podés al final del trabajo, después de haber investigado y haber desarrollado argumentos en un sentido o en otro, concluir que no, la hipótesis no se verifica. Era incorrecto. ¿Cuál sería la diferencia más sustancial entre un ensayo y una tesis doctoral? En un ensayo no va a haber hipótesis. En un ensayo no hay problema. Lo puede o no haber. Pero básicamente no hay hipótesis. Para ¿Cómo no llevarse uno subjetivamente, uno que escribe una hipótesis, es como que la quiere reafirmar? ¿Cómo evitar ese sesgo? Te voy a leer la hipótesis que planteé, es un renglón. Para que veas. Y mirá, que también cuando desarrollé el índice no le hice caso a mi director de tesis. Fui con Alfonso Santiago, le presenté el índice y me dijo, Ernesto, me parece que este índice es muy ambicioso. No, profesor, está bárbaro. Terminé escribiendo 1300 páginas. Cuando le dije eso, casi me dice, che, pero no había límite en ese momento en el reglamento. Había un mínimo de 135.000 palabras. Yo había llevado como 300.000 palabras. No, tuve que recortar, sacar. Igual hice trampa, porque el reglamento decía que la separación del interlineado tenía que tener un interlineado 1,5. Comprimí todo. Entonces en vez de 1300 bajé a 800 y después bajé 200, eliminé un par de capítulos. Pero bueno, fíjate la hipótesis, permíteme, para que veas, que no tengas miedo de la hipótesis. Es una síntesis. Debe estar simple. Uno a veces piensa que no, la hipótesis está más fácil. Todo el MDA quiere terminar la tesis, eso es muy bueno.
Ahora me encuentro la hipótesis. Bueno, Estaba apareciendo. no, sí, es un renglón. Me la sé de memoria. Sí. En nuestro caso, debe hacer una tesis y Ah, probablemente el tema de los casos. Sí, me está tocando dirigir. perdón, Sí, no hay problema. ¿cómo, No. digamos, cómo aplicaríamos esto de hacer una hipótesis y toda la explicación está muy buena, pero ahora nosotros queremos El tema del caso es distinto. Lo que ustedes tienen que de alguna manera, ahí ya te cambia el caso. Te cambia porque no tenés. Pues, o sea, en mi caso, por ejemplo, dice resolver con un juez y me hace preguntas, la mía es laboral, ¿no? Pero concepto de injuria laboral, la buena fe y comunicación entre las partes, no solo profesional. Y dice resolver con el juez. Sí. yo también. Ustedes tienen que resolver. Sí, el caso del. Hoy estamos hablando de. Sí, sí, pero sí. te doy mi opinión respecto a los casos. Igual sirve todo, obvio que la No, portada es la no, misma. sirve todo porque aparte uno cuando dicta una sentencia tiene que tomar una decisión. Uno tiene un preconcepto de hacia dónde va a ir, lo digo por experiencia. Fui 20 años camarista y ahora estoy hace un tiempo en el superior, pero y en una época donde no teníamos relatores, hacíamos nuestras sentencias nosotros. Uno se plantea, leías el caso y más o menos sabías para dónde iba, cómo ibas a resolver de acuerdo a los conocimientos previos. En ese caso, vos lo que vas a tener que demostrar en tu maestría es de derecho laboral o de. Sí, la mía es una LLM, pero elegí un tema de, Sí. de derecho laboral. Porque Lo que vos vas a tener que demostrar en el caso, en el desarrollo, en la resolución de caso, es que todos los conocimientos que adquiriste en la maestría o en la diplomatura, los vas a volcar ahí. Por ejemplo, nosotros tenemos una teoría de la argumentación jurídica, donde se distinguen 5 planos del razonamiento judicial. El primer plano es el plano fáctico, plano de los hechos. Entonces vos vas a tener que dividir así, la correcta estructuración de la sentencia, y el tema es el injuria laboral, bueno, los hechos. Primero describís los hechos, no te quedes con el hecho bruto del Arens. Vas a tener que conformar el hecho definido. El hecho definido que surge a partir de la prueba, los hechos admitidos, bueno. ahí nos estamos hay- poniendo. Todo eso que te enseñaron en la maestría tenés que ponerlo en la sentencia que vas a dictar, para demostrar que aprendiste, que asimilaste los contenidos. Segundo plano es el plano, el plano del derecho, el plano regulatorio. Plano fáctico, plano regulatorio, plano lógico, plano axiológico y plano lingüístico. Todo lo que aprendiste en la maestría tenés que estructurar tu sentencia en esos 5 planos y tomar una decisión en base a los argumentos que surgen. ¿Bien? Sí. En relación a eso, cuando tomamos algunas referencias, algunos digamos, se hicieron otras presentaciones de tesis, algunos empezaban en su presentación de esta manera, de investigativa. Si bien, por ejemplo, era sobre no sé, el derecho a la salud, y el caso en particular se hablaba sobre lo que se tenía que resolver, primero empezaba con cuáles son los principios de la Es que vos lo podés plantear. había una parte que era totalmente investigativa y después decía, bueno, en relación a todo lo que se hablaron en los primeros 5 capítulos, al caso en cuestión se responde o se decide tal cuestión. Ese fue uno de los ejemplos. Pero en la consigna a veces aparece directamente redacta una sentencia, que no le falten estos 10 elementos. Entonces uno con esos 10 Fíjate una cosa, yo te para dar un. sabe en qué momento mete cada uno. Estuve pensando, recién se me ocurrió algo. El tema de la técnica que utilicé yo yo redactaría una sentencia así, pero vas a redactar una sentencia de cámara, donde vas a tener un juez votando en un sentido y 2 jueces votando en otro. Entonces vas a desarrollar argumentos contrarios a lo que vos pensás y después te elegís por cuál te inclinas. Me parece que es una linda forma también de confrontar argumentos, de agregar, no, por ahí, hacer una sentencia de 20 páginas. Hoy las sentencias son cortas. Así que pensarla como una sentencia de cámara, respetando el razonamiento de la argumentación esta que te dije, 5 dimensiones del razonamiento judicial: plano fáctico, plano lógico, plano axiológico, plano regulatorio, plano lingüístico. Es muy importante también, y no se lo dije, le voy a dar, porque ya estamos medio jugados con el tiempo. Yo no tengo problema, igual me quedo, pero algunos consejos también respecto del lenguaje, cómo escribir. 3 o 4 tips que es importante que los tengan en cuenta. Estamos en la academia, no se habla en primera persona, es muy común. Que nosotros, en la política sí, se habla en primera persona del singular. Nosotros estamos persuadidos que vamos, no.
Esto es la academia, hay que hablar en primera persona del plural. Puede ser a través de lenguaje directo o indirecto. A veces queda pedante decir, pienso, entonces no quiero decir yo pienso, no. Se piensa que podríamos, van jugando con el lenguaje. ¿Cómo escriben? Tienen que usar tres técnicas. Cuando ustedes emiten una opinión propia sobre un tema, no hace falta citar. Es una forma de escribir. Cuando uno opina, emite una opinión propia, lo hace sin necesidad de citar y utilizando básicamente párrafos de 3 o 4 oraciones. Las oraciones de no más de 18 o 25 palabras. Empezar siempre el párrafo con una sangría y terminarlo con un punto final. Punto final. Utilicen el punto seguido, utilicen las comas. Bien. Entonces, lenguaje, cuando uno habla de una idea propia, no hay ningún problema. Cuando uno cita a un autor, puede hacerlo de 2 formas. Cita textual, hay que entrecomillar la cita textual del autor, porque en la academia lo único que no se permite es la copia, el plagio. Podemos equivocar, opinar y equivocarnos, pero no copiar. Si copio o cito textual, entrecomillado, y hay formas de citar. Un libro, un artículo de internet, en el libro lo ponemos. Hay también y eso depende también de cada facultad. Hay facultades, por ejemplo, la UCES, esto lo vi en la segunda tesis doctoral del profesor Rosati, es una eminencia, me encanta leer su escrito, lo veo en la segunda tesis doctoral de él y no me gusta. Utiliza normas ZAPA. Las normas ZAPA, APA, son normas que hizo la American Psychological Association, son trabajos de investigación en Estados Unidos que hacen los psicólogos y crean normas para citar esos trabajos. En el mundo jurídico en Estados Unidos se utiliza el Blue Book. El Blue Book es un libro que tiene más de 500 páginas, que es un libro de cita, donde cuando cito un libro pongo el apellido, el nombre y el apellido del autor, coma, el libro usando letra cursiva, la editorial, si es primera impresión, segunda reimpresión, en la ciudad donde se imprimió, el año y la página, si es un tratado, el tomo. Hay distintas formas de citar. Si vuelvo a citar, usar el idem. Cuando parafraseo, cuando no cito textual, con mis palabras expreso la idea de un autor, no hace falta entrecomillar. Pero termino la oración o termino el párrafo, nota al pie y pongo CFR, puede ser confrontar con, o BAC. Lo que tengo que hacer yo puedo elegir el método que quiera. Cita, nota al pie, cita como era antes, ven en las sentencias de la Corte que utiliza el sistema anglosajón. ¿En qué consiste la cita del sistema anglosajón? Citar al mismo párrafo al autor. Eso era porque se escribía con máquina de escribir. Entonces no podíamos usar la nota al pie, ahora todo con nota al pie. Pero bueno, hay gente que quiere elegir el sistema anglosajón. No podemos en un trabajo de investigación, de tesis, de maestría o tesis doctoral, mezclar los sistemas. Si decido utilizar norma ZAPA desde el inicio hasta el fin, norma ZAPA. Lo pueden hacer. A mí no me gusta, prefiero Blue Book. Prefiero las normas de Cienciardo Toller, de la Universidad Austral, que tiene un catálogo como... Yo utilizo, pero me hice mi propio sistema de cita. Es válido. En tanto y en cuanto respete desde el principio al final mi sistema de cita, bárbaro. Pero hay que citar, no copiar. Escriben ideas propias, bárbaro. Parafraseo o cita textual, entrecomillar. Es muy, muy bueno que un trabajo de investigación, cada oración tenga una cita, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Siempre alguien, cuando escribe una oración es porque la idea la trae de algún otro lado. Puede ser que se les ocurra, pero mi trabajo es una oración o una cita. Mucha nota al pie. Mucha nota al pie. Bien, entonces el lenguaje sencillo, también utilizar lenguaje sencillo, escribir en primera persona del plural. El plano lingüístico es muy importante también. No usar gerundios. Tengo un trabajo que siempre se los muestro a mis alumnos de taller de metodología de investigación, de La Ley, una publicación de la revista La Ley. Un párrafo de 165 palabras, no se entiende nada. Una sola oración el párrafo. Un párrafo, una oración. 165 palabras, eso no va. Eso tenemos que descomponerlo en 3, 4 párrafos de oraciones de no más de 25 palabras. El sujeto y verbo cerquita, los complementarios van al final. Lo más importante en la primera oración, de manera descendente. Son pequeños consejos que les van a servir. No sé qué más. ¿Habría alguna? Sí. Pregunta, perdón. En relación al tema, tenía una pregunta. Son 2 preguntas, en realidad. La primera sería, o sea, yo todas las veces que pregunté, me dijeron que, comentando uno no es investigador,
quizás conviene ir más por una cuestión práctica, digamos, de que hayamos visto en el trabajo, para no complicarse la vida y después quizás quedarse sin nafta y, bueno, o sea, siempre está la tentación de querer hacer un gran tema, bueno. ¿Cómo? No descubras la por. Vos tenés que terminar la tesis. Claro. Dejar de hacer banco y disertación. Vuelvo a disertación. Comparto. Y otra pregunta en relación al tema es en relación a la originalidad. Importante. Que, o sea, yo por ejemplo tenía en mente un tema, entiendo, o sea, que no es un tema que está súper desarrollado, pero sí lo que dije lo han dicho otras personas, de hecho no voy a ser el primero que lo dije. ¿Y eso es suficiente? ¿O una tesis de maestría? ¿O qué grado de originalidad uno tiene que...? Mínimo, pero tiene que haber algo. Mínimo, pero tiene. En el caso mío, el aporte que creo que hice a partir de mi investigación, además de defender la supremacía y primacía normativa de la Constitución sobre los tratados, fue crear un sexto escenario de incorporación del derecho internacional al ámbito local. Hay 5: de supraconstitucionalidad, de constitucionalidad, de infraconstitucionalidad, de legalidad y de infralegalidad. Yo agregué un escenario de constitucionalidad deferente o moderada, porque hay tratados que tienen jerarquía constitucional, que están en el 75, o que el Congreso le puede dar. Entonces, genera un nuevo escenario. Ahí están esos tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Una sínefa por debajo de la Constitución. ¿Bien? Si hay conflicto insalvable, tengo que resolver el caso, el conflicto, aplicando el precepto constitucional. Y abandono la idea de que existe un bloque de constitucionalidad federal del que hablaba Vidal Campos, para hablar de un núcleo supremo de juridicidad constitucional integrado por el derecho que va a regir en este orden: el derecho natural, la Constitución, el ius cogens, que se incorpora de manera automática por el 118, pero respeta los principios de derecho público establecidos en la Constitución, y luego los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Esas cuatro normas, o esos 4 grupos de normas, conforman el núcleo supremo de constitucionalidad, y me olvido del bloque de constitucionalidad federal del que hablaba Vidal Campos. Es el aporte que hice en mi trabajo, y está todo fundamentado por claro. Pero hay algo que tenía que poner, en una tesis doctoral más, en una tesis de maestría un poquito. Pero no tenga, ¿qué tema elegiste? Vamos a lo práctico, ¿qué tema elegiste? No está elegido todavía, pero era en relación a los recursos directos, cómo operaría la doble instancia, el derecho a la doble instancia. Bien. Es una idea, Está bien. Y hay un problema. claro. Hay un problema. Claro. Está bueno el tema. Está bueno, sí. Seguí con ese tema, está bueno. ¿Alguien más tiene un tema que no esté definido el tema, no tenga el... Sí. Yo tengo la tesis más o menos ya escrita y el título es el lenguaje jurídico claro como requisito intrínseco de las resoluciones judiciales. Sí. Y el lenguaje que tengo que usar quiere ser un lenguaje ameno, porque si estoy hablando del lenguaje claro no puedo usar un lenguaje técnico jurídico. Pero eso lo lográs siguiendo los consejos que te di. Párrafos cortos, 3, 4, 5 oraciones, oraciones cortas, oraciones de no más. No usar palabras raras, no usar supra. Vamos. Claro, evitar el idioma extranjero, el latín. Llano. Sencillo. Otro consejo. Hicimos la tesis, siguieron mis recomendaciones del índice, los elementos de la introducción, la estructura del capítulo, la conclusión. Terminamos de escribir la tesis. Índice bibliográfico también. Terminamos de escribir la tesis. ¿Qué hacemos? Aparte, mientras van escribiendo, correo a la novia, al novio, se la mandan. Che, de ahí te mando. Porque me pasó a mí, en trabajos largos. Un día, estuve trabajando toda la noche, fui a imprimir ese día, apreté print y se me borró el archivo. Eran, les digo, 60 páginas, un trabajo por una materia de la maestría. Bueno, menos mal que me lo quedé en el pendrive. Me levanto al otro día a la mañana, pongo el pendrive en la computadora, print, desapareció el archivo. Lo peor que hay es que algo que te costó un montón hacerlo, lo tengas que rehacer. Así que traten de ir grabando, a medida que van progresando en la escritura del trabajo, grabar. Mandarle a un amigo, mandarle a la novia, mandarle a la mujer. A uno mismo, yo me mando a mí misma. O a vos mismo, perfecto. Sí, tesis 1, tesis 29, tesis 30. Conmigo misma me lo mando a Vayan mí misma. haciendo copia de seguridad, porque es lo peor que hay. Perder lo que se trabajó y costó mucho es lo peor. Una vez que terminemos el trabajo,
¿Qué hacía Géminis cuando terminaba una obra? Se la mandaba por correo simple, demoraba 30 días. Tomar distancia otra vez. Acá ponemos página 270 grados. Lo voy a poner. Ejemplo, porque me ha pasado. ¿Qué dice acá? A ver, alguien que vea bien. No, no. ¿Qué dice acá? C13R70, No, no. 14. A ver, ¿qué dice acá? Cuarto día de verano en la playa. Perfecto. Cuarto día de verano en la playa y él lee números. Porque está ¿Por qué? escrito con errores. La mente engaña. ¿Ya? Hay que tomar distancia del trabajo para corregirlo. ¿Y cuántas veces lo van a corregir? No, pero está bien, la mente corrige, engaña, vos leíste números. Ella leyó lo mismo que yo. Sí. Es divertido. O sea, igual Alegría. 4 la no sé qué puso. Sí, cuarto día de verano en la playa, pero en realidad es C13R70D14. Quedó bastante legible. Quedó bastante legible. Entonces, ellos ponen el trabajo de investigación. No van a corregir, bueno, pero hay que dedicarle tiempo a la corrección, es muy importante. Una pregunta Sí. vinculada con eso acá que hacen por online. Sí. En tu experiencia, les preguntan, ¿es preferible corregir el trabajo final de la maestría a medida que se va avanzando o es esperable que se realicen pocas entregas de mucho contenido? No, yo preferiría terminar el trabajo, escribir, no tener pánico a escribir mal. Hay que escribir. Y después, una vez que terminaste todo, porque quizá podés ir corregir por capítulos. Terminás un capítulo y lo corregís, le haces una primera o segunda corrección. Lo dejás, vas al segundo. Pero cuando hay que producir, no pierdan tiempo en escribir enseguida. Dejarlo ahí y lo corrigen al final. Y lo ideal para corregir sería, yo lo hice con mi tesis, la senté a mi mujer enfrente mío y leía 10 páginas ella, 10 páginas yo. 10 páginas ella, 10 páginas yo. Íbamos corrigiendo y corregimos muchísimo. Es más, aprendí a usar coma con ella. Enseñé a usar la coma, es un desastre. Aprendí, yo en la maestría veo mis sentencias de camarista, antes de la maestría que hice en el 2010 en la Universidad Austral, y después, y cambié 100%. Empecé a escribir menos, a escribir mejor, mucho mejor, párrafos cortos. Entonces lo van a ver, cómo uno evoluciona. Y hoy escribo bastante, no bien, pero bastante bien. Por lo menos las comas las pongo bien. Bien. El último acto, que es muy importante también, porque esto... Sí, Una última más. sí, sí. Una pregunta, un asistente anónimo, en este caso, antes no lo pude decir, me olvidé quién era. En relación a la confirmación de la hipótesis, ¿es posible concluir, por ejemplo, que existe una laguna, hacer alguna sugerencia de abordaje del tema o indicar que no coincido con el resultado de mi investigación? Sí, perfecto, sí, todo es válido, todo es posible. Lo que no hay que hacer es omitir referirse a la hipótesis. Yo lo puse al final, quiero ver, como... cortito. En la República Argentina, la jerarquía constitucional se mantiene incolume desde la sanción del texto de 1853-60, pues sigue siendo la Constitución Nacional la que ordena jerárquicamente la totalidad de los preceptos normativos que integran el ordenamiento jurídico argentino. Además, los subsistemas que conforman el que denominé como núcleo supremo de juridicidad constitucional se ubicarán siempre en la cúspide del ordenamiento jurídico doméstico, incluso sobre la jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos. En conjunto, ese conjunto de normas, las del núcleo supremo de juridicidad constitucional, siguen siendo de un valor superlativo, insisto, porque así lo dispone y ordena la propia Constitución argentina, que es norma fundante y superior. Por lo tanto, acá, concluí en una oración recontra cortita. Por lo tanto, cabe concluir afirmando que mientras no se reformen los artículos 27, 30, 31 y 36, la Constitución Nacional es siempre suprema en el ordenamiento jurídico argentino. Afirmo, me planteo mi hipótesis y afirmo que la Constitución detenta en el ordenamiento jurídico argentino la supremacía y la primacía normativa. Así que, quizá, sí. Si la tesis es la crítica a una norma, Sí. la hipótesis, todos los cuestionamientos a la Puede haber norma. más de una hipótesis también, ¿eh? Sí. En las conclusiones, hago propuesta de una norma. Podés hacerla como anexo. Por lo general, es bien lo que estás diciendo. Si vos planteás la conveniencia de reformar alguna norma porque es inconstitucional, después podés en el anexo presentar un proyecto de norma acorde a la Constitución.
El anexo no se computa tampoco como, por lo general, como página. No se cuenta. Ni biografía ni anexos. Índice tampoco. De hecho, hay una forma distinta de repaginar el índice. Yo aprovechar que justo acá ponen, así puedes hablar de lo que es el título de la tesis. Acá dice, en mi caso, el tema de la tesis trata de la reforma de derecho tributario en Argentina. Sí. Si querés, esto de que contabas hace un rato del título, que tiene que ser bien claro. Y vas a la contar. verdad que tenemos 167 impuestos a nivel nacional. Yo quizás acotaría algún impuesto acotaría el ámbito de estudio e investigación de la tesis, porque Está vinculado con un sector de la actividad económica. de la actividad económica, impuestos directos, o sí, impuestos a los derechos de exportación e importación. Trataría de acotar, porque si no es muy genérico. Es una referencia. No habrá que hacerlo. Bien. Último consejo que tiene que ver con la defensa de la tesis. Es muy importante. Cuidado, terminamos la tesis, la depositamos en la universidad para que nos autoricen a defender ese trabajo de investigación y tenemos que defender la tesis también. En el libro le dedicamos, por eso lo titulamos Cómo hacer y defender una tesis. El día que tengan que defender la tesis se van a poner nerviosos, es lógico. No tienen que estar nerviosos, porque el día ese es muy probable que el que más sepa el tema que van a defender sean ustedes, y no los miembros del tribunal. Así que estén tranquilos. Una técnica que siempre recomiendo, lo primero que hay que hacer es leer el reglamento. Tiene que ver si en esa defensa cuánto tiempo pueden hablar, cuánto tiempo va a hablar cada miembro del tribunal para hacer preguntas, de cuánto tiempo disponen para repreguntar, y en base al tiempo que ustedes tengan disponibles para hablar, lo ideal es que el discurso lo hagan por escrito. Por escrito. En el libro estamos poniendo 6 o 7 aspectos que hay que tener en cuenta en toda defensa de tesis. Presentar el tema nuevamente, no referirnos a temas que hemos escrito en la tesis, sino cómo surge el problema, de dónde expliqué en mi tesis. Primero lo que dije primero, la herramienta del discurso descongelador. Uno cuando empieza a hablar tiene que contar una anécdota, referirse a un autor que domina con facilidad para soltarse, para romper el pánico ahí escénico que puede generar tener a 3 miembros muy autorizados como integrantes del Tribunal de Defensa de Tesis. Entonces yo, por ejemplo, cité una anécdota de Winston Churchill. Churchill, cuando tenía que preparar un discurso que duraban 4, 5, 6 horas, lo hacía en 10 minutos. Ahora, cuando tenía que hablar un minuto, le llevaba meses preparar qué iba a decir. Y bueno, yo les dije a los miembros del tribunal que para mí era muy difícil resumir en 1 hora 8 años de investigación, 8 años de trabajo que me había llevado la tesis doctoral. Arranqué con el discurso de Churchill, me solté. Y le gustó mucho al doctor Bianchi, que me dijo, doctor, que en términos churchillianos, su tesis es artículo 27 del Pacto de Viena, de los derechos de los tratados, versus artículo 27 de la Constitución Nacional. Generamos un buen clima con el tribunal, entonces es bueno que ustedes también utilicen esta herramienta, la técnica del discurso descongelador, para soltarse. Están los elementos que tiene que tener toda defensa de tesis, pero tienen que ir al reglamento y ver, voy a poder usar PowerPoint, me voy a poder apoyar. Por lo general en los doctorados, en las defensas de tesis doctorales, no se permite el uso de PowerPoint. A mí, por ejemplo, en la defensa de tesis de maestría, el uso del PowerPoint me mató. Yo venía con 9.34 de promedio y me saqué 7. Fue la peor nota que tuve en mi maestría, porque usé un PowerPoint mal, me terminé peleando con el tribunal, no hay que pelear. Mal, me equivoqué. Me bajó 9.17 el promedio, no terminé mal, pero fue porque aparte la nota promediaba doble. Después en el doctorado, el director del doctorado, el doctor Sánchez Herrero, leyó mi tesis y me dice, Ernesto, qué buena tu tesis de maestría, qué bien estructurada, cómo la organizaste, la metodología. Le digo, profesor, ¿puedo usar la tesis para tesis doctoral? No, es otra cosa. Pero sí admito que me equivoqué. Tengan mucho cuidado, si van a usar al momento de la defensa, se van a apoyar en un PowerPoint, cómo lo elaboran, hay que practicar, ¿bien? Pero recomiendo que ese lapso de tiempo que les dan para hablar, preparen un discurso por escrito y lo lean 5 o 6 veces. Cronométrense para no excederse el tiempo, hay que ser muy respetuosos con los tiempos, así que lo ideal. Yo terminé lo voy a leer 2 segundos, un parrafito muy cortito, pero. Ernesto, yo Sí. vine para molestar. No, siempre molesto.
Bueno, Gracias, María. No, gracias por la no, ¿sabes qué? oportunidad. Tenemos que compartir Sí, vamos, ahora, ya nos vamos. Ya- terminar con termino, esto y sí. después ya todas las inquietudes en una Sí, tema sí, distendido y... Nos excedimos muchísimo de tiempo. No, estamos no, perfectos. venimos bien, venimos On time. Fíjense, me estoy riendo porque hoy me mandó un periodista con la época que me dedicaba a la política, tenía 29 años, cuando fui candidato a diputado nacional, y me preguntaron cuál era mi libro de cabecera, y dije, bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Y dice, escucha a Milei y te nombra ministro de la Corte. Se Bueno, reía. acá tenemos uno. Tenemos uno. Por eso después vamos a firmar. Por favor. Fíjate cómo termino mi defensa de tesis que le hice por escrito, y después me la sabía casi de memoria. Por eso creo necesario destacar las recientes palabras, viene a colación del decano de la Facultad de Derecho, en la oportunidad de dirigirse a los graduados de sendas maestrías dictadas en esta alta casa de estudios. El profesor magíster, en esa época era magíster, hoy es doctor, Manuel García Mansilla, llamó a los graduados a trabajar, acá entre comillas, para que en nuestro país impera el respeto a la Constitución, condición sine qua non para la convivencia pacífica en el Estado de Derecho. Recordemos entonces que el gran arte del gobierno, como decía Platón, es el arte de hacer amar al pueblo su Constitución. Y para que el pueblo argentino ame su Constitución, quienes tenemos la misión de interpretarla y aplicarla, debemos respetarla en todo momento, por encima de cualquier otra norma, incluso respecto a tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional. Así, como sostuvo Alberdi, la llenaremos de prestigio y esplendor. Pero bueno, lo cité a García Mansilla. Sí, sí, muy bien. Bueno, yo lo que quería decir es que preguntan mucho para el libro. ¿Dónde consiguen el libro? ¿Cómo El libro se agotó. Pues fui a buscar hoy. Okay. No, yo Santiago, lo voy a dejar en la biblioteca Ah, bueno, sí. para los que lo quieran consultar de manera. Como se agotó, podemos llegar a averiguar. No tenés Por eso, para los que son En Abaco se puede comprar el PDF. Bueno, Cada tema que yo les hablé está muy profundizado en el libro. Está muy profundizado. Esto es un resumen de una hora, una media. Entonces, en Abaco pueden entrar, para la gente que está en pueden comprarlo en PDF. De todas formas, después piden en la universidad mi correo electrónico. Alguien que tenga, lo del taller de metodología está. Recuerden el consejo que les di, si pueden generar entre 3 o 4, juntarse, generar el clima de taller de metodología es muy bueno. Si tienen alguna duda, que no es muy larga y no pueden evacuarla, no ahora, pasarle el mail y le hacen la Y me pido un aplauso. una frase. Bueno, algunos caras conocidas veo, así que saben quién soy. Gracias en nombre de la asociación. Y bueno, queremos todos con las tesis hechas, queremos todos graduados con el birrete puesto. Y los esperamos en la asociación de graduados para trabajar por otros que van a graduarse también. Ese es el objetivo. Ahora vamos a compartir. Yo vine para el gym. Bueno, muy importante también esto, esta relación y quedarnos charlando y demás. El networking es súper importante, es parte de... Estamos re bien. Podemos seguir escribiendo. ¿Tienen alguna duda? Aprovechen. Pero lo dejan por mérito más. Sí, maravilloso. Servido. Esto es evidentemente práctico. Ah,